Mi nombre es Juan Carlos Rojas, soy pedagogo de formación, estudié aquí en San Simón, estoy en mi trabajo de tesis de una maestría en investigación cualitativa, soy docente en humanidades y en ciencias sociales y actualmente estoy también en la jefatura de la dirección de coordinación académica. Lo que voy a presentar ahora es la investigación que hice en el Instituto de Investigación de Humanidades en la gestión 2023 y 2024. Y esa era una de mis tareas pendientes, justamente presentar la investigación y poner en consideración de la comunidad universitaria. Esta investigación tiene por objeto de estudio a la universidad, ¿no? Es una investigación acerca de la interacción social. El objetivo es caracterizar la interacción social en San Simón, es decir, qué es lo que se concibe y cómo se hace interacción social en la universidad. Ya, esa es la portada del libro que está publicado precisamente. Y lo que les voy a mostrar es una síntesis de la información que se ha recogido, que me parece más relevante. Lo primero que hay que decir es que no he encontrado bibliografía sobre este tema, ¿no? De San Simón y en la Universidad Boliviana tampoco. Hay escasísima, si no nula, información bibliográfica sobre este tema, ¿no? Esto me ha llevado a que en mi investigación yo tenga que hacer un trabajo preliminar para recoger información previa antes de hacer el trabajo de campo como tal, ¿no? El trabajo preliminar que ha permitido precisar objetivos, metodología y además la muestra. Y entonces al principio he avanzado en paralelo. Puedes pasar por favor en la revisión bibliográfica de la información disponible que existe en internet, en páginas de universidades, ¿no? He podido, me he concentrado en recopilar información acerca de la extensión universitaria, porque es así como se denomina en el contexto internacional, especialmente en América Latina, porque hay una gran diferencia con la mirada que tiene el mundo más allá de América Latina respecto de esta misión de la universidad, ¿no? Y lo que se ha encontrado, si puedes avanzar, lo he concentrado en este cuadrito que sistematiza, ¿no?, los matices que existen cuando se habla de extensión universitaria, especialmente en Latinoamérica. Hay una gama muy amplia de concepciones acerca de la extensión universitaria, ¿no?, que van desde lo que está aquí a la izquierda de ustedes, es esta mirada más bien transferencista de corte paternalista, ¿no?, que tienen muchas universidades que consideran que el conocimiento está depositado en la universidad y que por lo tanto es la única que puede irradiar luz al resto de la gente, especialmente a los más pobres. Hasta la que está en el otro extremo, que es lo que se llama extensión crítica, especialmente en América Latina, que es la que se acerca más a la definición que nosotros tenemos como interacción social, es decir, aquella que asume su acción comprometida con los sectores sociales para transformar sus condiciones de vida. Entonces, en esa amplia concepciones de matices es que se ubica el debate teórico, por lo menos en Latinoamérica, acerca de este tema. ¿Ya? Pasemos, por favor. Ya para hacer el trabajo, como les dije, inicialmente he tenido que hacer un recorrido prácticamente a todas las facultades para entrevistarme, una entrevista preliminar con los responsables de la interacción social en San Simón. He encontrado en todas las facultades por lo menos una persona menos en economía, ¿no? En economía nunca he podido entrevistar a nadie, primero porque me han dicho que no había, creo que no hay alguien que se haga cargo de esta tarea, y tampoco pude entrevistar a las autoridades porque fue justamente en el periodo de inestabilidad que tuvo la universidad. Sin embargo, de la información que he recogido, he podido sistematizar con esta herramienta que es el NetDraw, que permite hacer relaciones en base a las entrevistas que he realizado, y aquí solamente les voy a mostrar un par de gráficos
que muestran en esta primera visita que hice a las facultades qué es lo que los actores institucionales conciben cuando uno les pregunta o les habla de interacción social, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, grafica esto acerca de las concepciones, y la flecha lo que indica, cuál es la idea que se ha repetido, ¿no? En este caso, la mayor cantidad de facultades cuando se habla de esta visión de la universidad, que es lo que se les viene a la cabeza, o de lo que hablan es el servicio a la comunidad, ¿no? Luego está este otro de la vinculación con entidades públicas. De eso hablan todas las facultades, o la mayoría de las facultades en San Simón. Luego, una vez que he hecho el recorrido preliminar, he tenido que definir para hacer ya el trabajo de campo con entrevistas a profundidad y precisar mejor los tópicos a consultar, ¿no? Este trabajo preliminar me ha permitido resolver en cierto modo la falta de información bibliográfica en este tema en San Simón y en general en la Universidad Boliviana, y a partir de eso he identificado 5 facultades para hacer el trabajo en profundidad, y me he dedicado a hacer entrevistas ya con instrumentos para recoger información de esas facultades, ¿no? Esa información que he definido a hacer por áreas del conocimiento, que es un esquema que ha trabajado la DICIT, ¿no? Que ha identificado que son 5 áreas del conocimiento en general, y en función de ellas he identificado una facultad por área para hacer este trabajo en profundidad, cuya información después la he precisado, si vemos la siguiente, ¿no? Con Atrastim, ¿no? Que permite hacer un trabajo más adecuado especialmente para la investigación cualitativa que quiere ahondar en el manejo de conceptos, porque te permite hacer codificaciones y ver cómo se van relacionando estas. Y este es, por ejemplo, el resultado de la red semántica que se ha producido con el Atrastim respecto de las concepciones que existen en la universidad, ¿no? Entonces, con estas herramientas he podido hacer yo el trabajo de ya después plantear la discusión qué es lo que en el fondo se está pensando y se está haciendo respecto de la interacción social en San Simón. Pasemos, por favor, hay 2 gráficos más. Este es, por ejemplo, otro gráfico que tiene que ver de la primera etapa de mi investigación, de cuáles son los interlocutores con los cuales las distintas facultades hacen interacción social. Y esto es bien importante por lo que viene en discusión después, ¿no? Si ustedes se fijan, aunque no es tan contundente como el caso de Concepciones, pero la mayor cantidad de facultades tienen como interlocutores a las instituciones públicas, ¿no? Y luego recién a sectores de la población. Entonces, por varias razones, las facultades hacen interacción social con, ¿no? o asociados con instituciones públicas, ¿ya? Y esto después, veamos, por favor, el siguiente, ya en el trabajo más en detalle, a profundidad, se ha podido establecer mejor los esquemas de interlocución que existen desde las facultades y desde la DISU en la interacción social, ¿no? Luego, veamos después, lo que viene es, pasemos. Entonces, por ejemplo, es una información que en el caso de he logrado recoger la percepción de algunos sectores nomás que reciben o con quienes trabaja la universidad, porque es inmensa la cantidad de actores y sectores con los que trabajan, ¿no? Y además, por las diferentes formas en que se hace la interacción social, es difícil encontrar a todos al mismo tiempo en un solo lugar. Hay facultades que hacen una actividad al año que es donde concentran toda su energía. Hay otras facultades que distribuyen a lo largo del tiempo y en otros casos son permanentes, ¿no? Entonces he logrado recoger información muy preliminar, parcial, ¿no? En la feria que organiza la Facultad de Agronomía, por ejemplo, en el Hospital Nueva Gante, que es un servicio de la Facultad de Medicina, en el gabinete psicológico que tiene la Facultad de Humanidades y algún otro centro más. Y el cuadro de arriba refleja
el nivel de satisfacción, no el nivel, pero la percepción que ellos tienen acerca de si su relación con la universidad les es útil o no. Y se puede ver que efectivamente el nivel que estas personas ven en relación a lo que reciben de la universidad pues les parece muy útil, ¿no? A lo que les interesa. Y en el esquema de la Trasti permite ver cómo es que los actores universitarios institucionales están evaluando el impacto, ¿no? Y hay una mirada bastante amplia al respecto. Luego en la siguiente vamos a ver la red semántica que produce Atrasti se resume las condiciones materiales para hacer la interacción social en San Simón, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha entrevistado a uno de los jefes del DAF, se ha entrevistado a 5 responsables de esta actividad en la facultad, y sobre el tema del presupuesto, ese es un misterio, porque no se sabe cuántos recursos destina la universidad al DAF, ¿no? En el caso de la docencia se sabe, en la carga horaria y demás, en el caso de investigación también, incluso con los proyectos y demás, pero en interacción social, lo que hace el DAF, ¿no? Es hacer una certificación presupuestaria de cada facultad, y cada facultad define a qué va a destinar esos recursos. Solo algunas facultades no tienen, por ejemplo, como se ve en uno de los gráficos anteriores, tienen unidades, direcciones o entidades que se dediquen específicamente a la interacción social, ¿no? Por ejemplo, DISMED en medicina, que es una dirección que se dedica a la interacción social. Agronomía tiene su nombre, pero igual. En cambio, hay otras facultades que delegan esta responsabilidad al Instituto de Investigaciones, ¿no? O está difuminado entre varias tareas, no hay una persona que se dedique a eso, ¿ya? En el caso de que existan entidades que se dediquen a la interacción social, las facultades destinan algo de presupuesto para que hagan sus actividades porque tienen POA, ¿no ven? Si es que no hay POA, no hay presupuesto, al revés. Pero el resto no tiene, por lo tanto ha sido difícil estimar cuánto del presupuesto de la universidad se destina a la interacción social, ¿no? Y por otro lado, esto muestra que las condiciones en que se realiza la interacción social en la universidad son bastante precarias en algunos casos, ¿ya? Las únicas entidades o las únicas unidades que tienen recursos y demás destinados son obviamente la DISU, que es una dirección con toda una estructura, eso está además definido por estatuto. La Facultad de Medicina, la Facultad de Agronomía también tiene arquitectura. Hay algunos que son nominales, tienen una sola persona como director, ¿no? Y después el resto no tiene. Creo que la DISU tiene una movilidad para hacer trabajo de campo, tenía, ¿no? Que era viejita además, ¿ya? El resto no tiene, ¿no? Todas las unidades de interacción social a las que he ido a conversar me dicen que son los funcionarios los que tienen que poner de sus recursos o buscar padrinos para cumplir con su tarea, ¿no? Con su misión institucional. Y el caso que me ha parecido más interesante, extremo, ¿no? Pero que muestra cómo funciona en realidad la interacción social de San Simón es cuando entrevisté a la responsable de enfermería, ella me contó que tienen convenios con la 7ª División del Ejército para dar capacitación sobre primeros auxilios y otras cosas más a los soldados de esta unidad militar en Cochabamba, de toda la 7ª División, ya se puede imaginar. Y claro, ellos hacen talleres de primeros auxilios y demás, y cuando le pregunté, ¿y para hacer sus talleres, de dónde el ejército les brinda vendas, curitas y esas cosas que necesitan? Ella me dijo, no. ¿Y de dónde sacan? De su bolsillo. Imagínense ustedes dar un taller para los cuarteles de Cochabamba. ¿Cuántos conflictos hay? ¿No? Entonces, esas son las condiciones materiales en las que se hace la interacción social en San Simón. Y esto además lleva a ver otro tema, que es que las unidades de interacción social, excepto en el caso de medicina, ¿no? Donde sí hay 2 profesionales que han hecho cursos
para hacer extensión universitaria. En el resto son docentes o administrativos que tienen formación general, pero no han recibido capacitación para hacer esto, ¿no? Porque en otras universidades ya hay cursos que se dan sobre esto, hay trabajos de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Y a diferencia de, por ejemplo, Argentina, nuestra situación, como os digo, es bastante precaria. En Argentina y en Uruguay, no solamente que existe un vicerrectorado de extensión universitaria, sino que también tienen fondos concursables por los cuales los docentes y estudiantes pueden presentar proyectos, y si ganan esos proyectos tienen recursos para ejecutar esos proyectos que son de extensión universitaria, para hacer cursos con mujeres, con obreros, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos en esa condición, como les digo, de la Facultad de Enfermería, que yo le decía, ¿por qué tienen que hacer eso, licenciado? Es que ha sido compromiso, es un documento firmado de mi decano y yo tengo que cumplir, si no me van a colocar, ¿no? Entonces, eso refleja un poco esto, ¿ya? Y el otro cuadro, que también es importante para este tema, tiene que ver, esto es el resultado de la relación con la docencia y la investigación. De acuerdo a la codificación, todos los entrevistados hacen esa relación, es decir, las tareas de interacción social tienen relación sí con docencia y tienen relación con investigación, pero con condiciones particulares, ¿no? Bueno, veamos la siguiente, por favor. Y esto tiene que ver ya con lo que es la discusión, ¿no? En el caso de San Simón es importante tomar en cuenta, bueno, no se ve muy bien porque está muy pequeño, pero he querido poner aquí, la universidad ha tomado una decisión respecto de este tema en el Congreso de 1990, y la concepción de la Universidad Mayor de San Simón está traducida en estos 3 artículos principalmente, ¿no? Que definen que esta es una misión social que ha adoptado por sí y para sí San Simón, ¿no? Y junto con docencia e investigación es uno de los 3 pilares, es decir, serían los fundamentos sin los cuales no se puede entender la universidad, ¿no? Y en ese congreso además ha tomado una decisión que para mí es clave, porque define bien el rumbo que le ha dado. Hasta antes de eso existía una unidad, un departamento de extensión universitaria, ya que funcionaba aquí, y que hacía básicamente cursos, ¿no? Propiciaba concursos y demás, pero tenía esa visión más bien, digamos, transferencista, ¿no? De apoyo. Y en este congreso, después de una discusión, se definió reemplazar, así dice la definición, reemplazar el término de extensión por interacción social, por una serie de razones epistemológicas e ideológicas, ¿no? Ideológicas porque estábamos en un contexto de recién se había instaurado el Estado neoliberal, y los sectores populares a los que la universidad se adscribía estaban generando acciones para enfrentarse a ese Estado, ¿no? Y por eso la definición del estatuto dice que la universidad es antiimperialista, pues, ¿no? Popular y antiimperialista, eso dice el estatuto. Y razones epistemológicas porque habían identificado precisamente a partir de la crítica que se hizo en Latinoamérica a ese concepto de extensión como el que la universidad es la que sabe y la sociedad no sabe, entonces nosotros vamos a enseñar a los que no saben. En contraposición a eso se asumió la idea de que hay que reconocer que los otros actores saben, y lo que vamos a hacer es una construcción de conocimientos en conjunto. Eso es básicamente la idea de la interacción desde la sociología y la psicología, ¿no? El interactuar, el influenciarse mutuamente. Y por eso decidió hacer este reemplazo, que en realidad es una resignificación del concepto en el fondo, ¿no? No es simplemente un cambio de nombre, sino se está resignificando. Y es en función de eso después que definen los fines, que la universidad tiene que contribuir a la transformación de la sociedad, a la creación de una conciencia nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Gran parte de eso tiene que ver con lo que es la interacción social, y es cuando se crea la Dirección de Interacción Social Universitaria, ¿no? Que se encarga en el estatuto que mediante reglamento se iba a definir mejor sus tareas. Entonces, a partir de ese momento que en San Simón se supone que debíamos orientar nuestro trabajo
para cumplir esto que es una misión social de la universidad, contribuir a la liberación de nuestro pueblo, ¿no? Generando todo este tipo de procesos. Pero el resultado muestra una cosa diferente, tanto así que es lo que a mí más me ha preocupado, ¿no? Que felizmente fue un accidente, es que en el Congreso, en el tercer Congreso, que al final no fue, ¿qué se llama? Por el proceso legal, el Congreso aprobó un estatuto donde ya no se mencionaba la DISU. O sea, la DISU desapareció en ese nuevo estatuto, ¿no? Si bien mantenía la definición de que la universidad tiene 3 pilares, entre los cuales estaba la interacción social, pero el brazo operativo, que era la DISU, ya no se mencionaba. Y cuando yo pregunté eso a los responsables, incluidos de la DISU, recién se dieron cuenta de que se había borrado ese artículo. Entonces, ahí incluso tuvieron problemas, una de las facultades, en inscribir su cuadro, porque ya no tenían dónde inscribir, según ese nuevo estatuto, ¿no? Entonces, y a mí me ha llamado la atención porque para mí es un poco, o sea, esto refleja en cierto modo la importancia que la comunidad universitaria le da a la interacción social. O sea, ¿cómo es posible que uno de los pilares de la universidad se haya olvidado en el Congreso y en el Estatuto? Entonces, eso quizá nos está mostrando que la interacción social pues ya no tiene el mismo peso que tenía cuando se aprobó el estatuto orgánico que está en vigencia, ¿no? Entonces, de toda la información recogida se puede ver que este concepto, cuando se habla con los actores institucionales, porque eso es lo que yo he hecho, es que los actores institucionales están en la gama que les he mostrado en el cuadrito inicial, ¿no? La mayoría habla de extensión, pocos son los que hablan de interacción. Y cuando hablan de interacción, pocos son los que se acercan a esta definición que tiene el estatuto, ¿no? Lo que más persiste en los actores institucionales es el compromiso por los sectores más vulnerables o desposeídos, ¿no? Eso es lo que reflejan las entrevistas, ¿ya? Es decir, se ha vaciado un poco el contenido que tiene definido el estatuto que está vigente en San Simón, ¿ya? Y es a partir de eso que se ha generado una serie de iniciativas, ¿no? Que cada facultad, cada unidad hace por su cuenta, porque el otro gran problema de la extensión, a diferencia de los otros pilares, es que no tiene una articulación de sus acciones, ¿no? Por ejemplo, la visita es todo un trabajo y existe un plan de investigación de San Simón donde ya existen las áreas, está definido no sé qué, proyectos y demás. Hay claridad respecto a hacia dónde va. En la interacción social, cada quien hace lo que puede, ¿no? Y hay reclamos de ambas partes. Cuando yo hablé con la DISU, reclamaba de que las facultades hacían cosas por su cuenta sin consultar. Cuando hablé con las facultades me dijeron falta de liderazgo de la DISU, ¿no? Es decir, no hay una articulación, ¿ya?, de la estructura institucional para que esto pueda hacerse y aprovecharse de mejor manera, ¿no? Y la forma en que se está haciendo interacción social tiene como 3 motivaciones. Uno es por decisión institucional, es decir, la facultad, ¿no?, o el DISU decide qué acciones va a hacer como interacción, como extensión en realidad, ¿no? Y esas acciones son sostenidas, están en la planificación, les destinan algunos recursos, incluso tienen instancias para ello. Por ejemplo, la carrera de la Facultad de Humanidades ha decidido crear el gabinete psicológico, ¿no?, que es un gabinete que ya tiene reconocimiento a nivel departamental, porque ahí vienen a certificarse los profesionales que van a trabajar en instituciones que atienden a niños, adultos, etc. Pero es una decisión de la facultad en base a haber hecho un diagnóstico en su momento, destina un profesional, auxiliares de servicio y demás, y es un servicio permanente y especializado que se hace, ¿no? Ese nivel también tienen los servicios en medicina, en tecnología, ¿no?, quienes hacen análisis y demás. Ese es un tipo de interacción que hace la universidad.
Otro es el que viene de afuera, ¿no? El que es demandado por los actores sociales. Hay una acción que ha hecho la anterior gestión, es hacer un encuentro con todos los municipios que le han presentado, ¿no?, demandas de atención de la universidad. En función de eso han definido actividades y demás. Y lo más destacable de eso es el trabajo que se ha hecho en la Jaipampa, ¿no?, donde la universidad ha organizado un conjunto de acciones desde las facultades, pero articuladas en un solo plan, que ha ido a trabajar en esa comunidad, ¿no? Entonces, la otra forma en que se hace interacción es cuando viene de la sociedad. Puede ser así en global, institucional, o pueden ser individuales. Ahí, por ejemplo, son destacables las cosas que hacen en tecnología, que incluso han ganado premios nacionales, ¿no?, de haber resuelto preocupaciones de productoras. El último que han hecho es con las recicladoras, ¿ya? Entonces están resolviendo temas que le interesan a la gente, ¿no? Y el otro tiene que ver con ya las políticas públicas, que son prácticamente obligaciones que tiene que cumplir la universidad. Yo recién me he enterado ahí que la Facultad de Medicina, ¿no?, tiene la obligación de participar en las campañas de vacunación, porque si no pierden, bueno, eso me lo han dicho allá, pierden la posibilidad de que los estudiantes de medicina hagan su año de provincia. ¿Por qué? Porque ese año de provincia tienen que hacer en hospitales del Estado, ¿verdad? Entonces, hay una obligación que tiene la universidad, especialmente en el área de salud, para participar, ¿no?, en la aplicación de políticas públicas, que está bien, ¿no?, porque eso tiene un impacto positivo. Entonces, todos los que son enfermería, odontología, medicina, participan en esas campañas. Y cuando se hacen vacunas como es para los cachorritos, son los de veterinarios. Son movilizaciones masivas. Entonces, esto es lo que se está haciendo en San Simón. Y de esto que se hace hay cosas destacadas, ¿no? Por ejemplo, la feria de agronomía, que se ha convertido en un referente regional, incluso nacional, para algunos temas. Ya los productores, los municipios, las instituciones esperan ese evento porque van a ver varias cosas que se hacen en una feria. Eso empezó como una feria para mostrar lo que se hacía en investigación en agronomía, pero ahora se ha convertido en una cosa mucho más grande, ¿no?, que se ha consolidado. Ya son como 15 o 16 versiones que han hecho cada año. Otro que tiene gran impacto son las Olimpiadas Científicas, que han empezado por iniciativa de la Facultad de Tecnología, que ahora son parte de una política pública en educación. Ya se hacen cada año, ¿no?, y todo lo que se hace se coordina con la gente que destina su trabajo a hacer esa actividad en la Facultad de Tecnología. Otra cosa que es poco conocida todavía, porque no se ha evaluado bien, es lo que hizo la universidad en el tema del COVID, ¿no? Ahí se hicieron cosas que no se han logrado dimensionar bien, pero que han sido importantes en su momento, que tienen que ver con dos cosas. Uno, políticas públicas, ¿no?, porque desde el Instituto de Investigaciones de Medicina salieron varias ideas que después se convirtieron en políticas públicas. Pero además, con el laboratorio de nanotecnología y de no sé quién, hicieron pruebas que en su momento eran absolutamente necesarias, ¿no? Y la universidad pudo hacer eso, solamente que no sea, como en muchos casos, no se articula en una acción institucional más fuerte y no se visibiliza, ¿no?, esas acciones. Entonces, para cerrar esto, los desafíos en relación a la interacción social tienen que ver con no solamente una discusión en términos formales de la normativa. Todos sabemos que este estatuto ya es viejito, ¿no? El contexto ha cambiado también, ya no son los mismos actores. Aquellos a quienes la universidad se había adscrito para apoyar ya fueron gobierno, pues ya incluso han terminado el ciclo, ¿no? Entonces la sociedad ha cambiado y obviamente la universidad necesita discutir y definir cómo es que va a ser su interacción ahora, ¿no? Pero además internamente también necesita discutir cómo es que puede optimizar mejor los pocos recursos que tiene, porque yo estoy convencido que solo articulando lo poco que se tiene se puede tener mayor impacto. Imagínense ustedes hacer un encuentro aquí en la universidad de todos los actores, los sectores, instituciones que reciben algún tipo de servicio, beneficio de la universidad. No alcanzaría en nuestro campus, estoy seguro,
porque hay de todo. Por ejemplo, en la arquitectura, y esto es parte de, esto es lo último que voy a comentar, de lo que hacen como definición de su plan de estudios. Ellos tienen el último año un taller, y ese taller el estudiante no aprueba si es que no tiene un proyecto que lo trabaja durante todo el año, a pedido en muchos casos de municipios, organizaciones, instituciones. Ellos tienen que hacer un proyecto de infraestructura pública que después se ejecuta porque si lo ha pedido la alcaldía es porque tiene recursos. Eso es de alto impacto, ¿verdad? Y eso no lo sabemos valorar en la universidad. Entonces, no solamente se necesita articular lo poco que se hace en la universidad, sino también modular bien la relación con docencia e investigación, porque esta es una mesa de 3 patas, pero la interacción es la pata coja, casi inexistente, ¿no? Cuando se habla de la relación de docencia con interacción, se piensa básicamente en las prácticas preprofesionales que hacen los estudiantes, que está bien, pero ahí la preocupación fundamental es que el estudiante apruebe la materia solamente. Son pocos los casos como en arquitectura que se preocupen que ese aprendizaje se convierta en algo útil para la sociedad, que es lo que tiene que ver con interacción, ¿no? Y en investigación, en algunos casos es más trágico, porque sí tienen dentro de sus presupuestos los proyectos, recursos para interacción, pero no coordinan, no llaman a la unidad de interacción para que trabajen con ellos. Ellos se contratan a sus propios profesionales para que hagan interacción, ¿no? Entonces, hay desarticulación incluso con las otras patas de la universidad. Y esto en varias universidades de Latinoamérica, aquí cerquita, ya se ha superado. La interacción social es curricular, ¿no? Y no solo ellos, sino articulan interacción, investigación dentro de los procesos de formación de los universitarios. Entonces, ese es un poco el resultado de esta investigación que, reitero, ha tenido un alcance que me parece limitado, que podría profundizarse porque es necesario. Mil cosas, ¿no? Que no sé si tienen preguntas ustedes, porque a mí no sé si puedo seguir, si no hay hambre. Estaba pensando yo que tenemos ahí como categorías, ¿no es cierto? Extensión, federación, servicio, apoyo, y que yo no sabía que cada facultad tenía, por ejemplo, la obligación que tener una unidad de esto. Y me pongo a pensar en nuestro propio centro. Somos uno de los centros de investigación y hacemos todo eso, y ahí estamos preservando el patrimonio cultural de la nación. Somos la única unidad en todo el Cochabamba, no solo en San Simón, a la cual recurren todos los municipios, la gobernación, los profesores, los colegios, para que atendamos toda la cuestión de patrimonio, de cuidado, de conservación y de todo esto. Y obviamente algunas veces cuando nos llaman y tienen los desastres que tienen, ellos nos llevan en el carro, por decir, ¿no? Pero la mayoría de las veces nosotros ponemos la plata, incluso la gasolina, a veces aquí para el vehículo, ¿no? Y pienso que esta es una discusión, deberíamos tener algún momento un foro, un encuentro, un algo para definir los niveles y qué se podría hacer, digamos, desde cada unidad, o cómo se podría resolver. Porque de verdad que yo estoy viendo esto como lo natural que hacemos todos los días en todo, pero creo que lo que ha pasado en una de las estadísticas que tenía ahí Jorge, es que ha habido se ha volcado la cuestión de ya como no solo extensión altruista, digamos, sino que se ha volcado en los proyectos de desarrollo, justamente. Nosotros a nivel de la investigación que hacemos le llamamos investigación-acción, ¿no es cierto? Este crecimiento con la gente en el proyecto desde el principio, desde cero. Pero creo que ahora los proyectos, digamos, financian estas cosas para que se haga con la gente. Entonces nosotros tenemos ida y vuelta sin ningún financiamiento, pero es nuestro pan de cada día, y tendríamos que tener
No sé cuál es la función de la DISU. De repente debería ser a nivel universitario total, de todas las áreas de compromisos, como un proyecto multidisciplinario, digamos, y que cada facultad pueda seguir con el DISMED, nosotros con todos los municipios, ¿no? Y seguir así. Pero yo pienso que esto es una cosa que yo no me había imaginado que tenía que hacerse. Pensé que éramos nosotros nomás los más sacrificados, porque eso es diario y todo el mundo acude. Entonces yo, a partir de esta charla, digamos, con las estadísticas que maneja Jorge y demás, tendría que pensar que la propia DISU podría organizar un foro, un debate, algo donde tengamos claras las cosas y ver qué se puede conseguir también de un poquito de presupuesto de la universidad, porque si no entramos yo entiendo la extensión un poquito más como un paternalismo, ¿no? O sea, te doy nomás y no hay nada que me retornes. Y no se trata de eso. Nosotros por eso muchas veces odiando este paternalismo es que les decimos, miren, nosotros estamos limitados, ¿qué ponen ustedes? El vehículo y los balones, vamos a invitar a la comidita y qué sé yo, o van a dormir por ahí o una cosa así, ¿no? Pero siempre en esta interacción, porque no hace nada bien esta dádiva, digamos, que puede acostumbrar incluso a la gente. Y habría que ver también los proyectos, cómo funcionan si solo dan y dan y dan. No sé, son miles de cosas que se me ocurren, pero yo diría que tendríamos que tener más de unas reuniones, digamos, también para algunos consensos y ver qué podemos lograr. Perdón, pero realmente me he quedado. ¿Alguien más? Sí, a ver, perdón, antes cuando yo pregunté a las unidades aquí en la DISU, eso es, reitero, 2023, 2024, el único momento que según las versiones coordinaban era para las ferias profesionales, ¿no? Después cada uno hacía su trabajo, etc. Y se hace más o menos como tú dices, por usos y costumbres, ¿no? Cuando hay una definición institucional del estatuto es claro, es misión de la universidad la interacción social. Y eso significa que tiene pues que tener estructura, infraestructura, recursos y demás, ¿no? A mí me parece que con el solo hecho de que la DISU reúna a todas las unidades que hacen interacción, sería un buen inicio para hablar de esto, ¿no? Si yo por lo menos veo señales de eso con la nueva gestión de la DISU, con las actividades que está haciendo, está un poco tratando de retomar esta construcción que tiene el estatuto, ¿no? Pero hay cosas que no se han entendido bien y no se entienden bien. En la misma definición del estatuto, si ustedes ven, dice que esta relación con la sociedad no es solamente para que nosotros les demos algo, sino ellos nos tienen que dar, y parte de lo que nos tienen que dar es conocimiento, para que la universidad convierta ese conocimiento en conocimiento científico, incluso para eso, ¿no? Entonces, por eso tiene es decir, para mí lo que ha definido el Congreso es muy importante, hay que actualizar, sí, pero hay cosas que hay que rescatar que realmente le pueden dar un giro distinto a lo que está haciendo la universidad ahorita, no solamente la interacción, sino en general, ¿no? ¿Alguien? ¿Cómo se podría hacer esto que tú mencionabas de la interacción social con la formación y la investigación? O sea, ¿cómo tú consideras que se debería actuar en las diferentes facultades o los diferentes institutos? Carreras. Bueno, a mí me parece que tiene mucho que ver con lo que mencionó aquí la compañera, tiene que ver con el enfoque y la metodología que se aplique en la formación, y una de las herramientas es la investigación-acción, ¿no? Y el dato concreto es lo que hacen en la arquitectura. En la arquitectura, en taller, como les conté, el estudiante no aprueba si no hace un proyecto, ¿no?, aprobado por su docente porque está técnicamente bien hecho y que se hace con el municipio, con la comunidad, etc. Durante todo el año, incluso antes, los estudiantes tienen que ir a ese municipio a recoger información, a reunirse con las autoridades, no sé quién, no sé cuál, y lo tienen que hacer, ¿no? Entonces,
Sí, Perdón, pero y en la parte administrativa, porque eso suena bonito, ¿no? Porque cuando nosotros, o sea, hacemos, por ejemplo, un trabajo de investigación con los estudiantes, ellos tienen que salir fuera del espacio de la universidad y nosotros tenemos que ir o a firmar ahora, desde que se han terminado los biométricos, o hacer que nos hacen un seguimiento, digamos, que estemos en nuestra aula. ¿Cómo hacemos el seguimiento de esos procesos? Y la parte administrativa, ¿cómo bueno, no tengo respuesta a eso, ¿no? Habría que ver, pero por lo que se ve en facultades es posible. Quizá hay que pedirles cómo lo hacen ellos y nos van a ayudar, ¿no? Salidas en comisión. Hay una forma, si me permite. Creo que no voy a entrar en un debate a estas alturas de la vida, pero aquí en esta universidad se han hecho 6 catástrofes urbanas. 6. Estamos por cercado 2 veces. Hemos conseguido 7 millones de dólares ingresando a esta universidad. Ese es el primer punto de partida que hemos tocado. Hay 6 catástrofes. Yo me llamo la capital, la Sucre, San Simón. Es parte de lo que era el hablo de 1996. Eso lo hemos actualizado aquí, en este momento, hace 5 años aquí en la ISU, ya se ha entrevistado con varios, y estamos entrando en una serie de operaciones con los municipios a partir de hace 2 años, en enero que hemos estado presentes aquí en tecnología, la gobernación, 30 municipios y la ISU, ya han planificado algo. Ese producto no sé si lo tienen. No tenemos. He pedido, nunca me lo han pasado. No lo has pedido. No lo has pedido. He hablado con Zambrana. Los movimientos sociales, cuando Jaime estaba aquí, ya no está. Sí, O sea, Jaime trabajó conmigo. Jaime te habló de la TEPAM, que es su padre. Aquí hemos hecho ya 3 catástrofes urbanas acá, con municipios. O sea, tenemos, Jaime. Y no, sin un pesito más, tenemos que generar los ingresos. Entonces, a mí la palabra que has planteado y el momento que has planteado de expresión de ingresos es lógico. Lo has planteado porque la relación es positivísima, es una política, es una forma de ser. Me gustaría mucho conocer tu trabajo y me gustaría que lo discutamos. Claro que sí. Mil gracias. Con los centros, más por favor. Con los Es que muchas veces son los institutos facultativos y los centros lo quedan afuera. Cada centro tiene que tener una regulación. Así es. Bueno, pero este es un trabajo inicial. La podemos construir. Claro que sí. Hay que hacer. Vale la pena. Sí. Bueno, otro aplauso y para todos los asistentes, me ha gustado muchísimo.